Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Gracias porque tu palabra llegan a tiempo, Señor, llegan a regar nuestro corazón. Señor Jesús, llegan, Señor, a darnos dirección, llegan a fortalecernos. Gracias, gracias porque podemos oír, Señor, tu palabra cada vez que tú la envías. En esta hora, Señor, nos postramos delante de ti para oírla, Señor, con un corazón sincero. Señor, que podamos recibir esta palabra sin retención, sin filtro, para que produzca el efecto, Señor, que tú quieres producir en nuestras vidas. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Te colocamos este tiempo, revélate en nuestras vidas, Señor, por medio de esta palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Y bien, hermanos, como el Señor nos mostró, estamos rumiando la semana séptima de este tomo, que tiene por título La reconexión del hombre con Dios. Esta séptima semana lleva por título La degradación y restauración de la iglesia. Entonces, en la parte introductoria, veremos, hermanos, que vamos a entender un poco más acerca de qué es la palabra profética y que la palabra profética produce algo en nosotros, hace arder, hace que nuestro corazón arda, restaura nuestra condición, nos bendice, nos une los unos con los otros y también con la voluntad de Dios. También vemos, hermanos, veremos que la palabra profética, cuando fue abandonada, comienza el declive a lo largo de la historia, ¿sí?, de la iglesia, comienza la iglesia a estar perdida y también comienza su degradación. También veremos a lo largo de este mensaje que también llega la restauración por amar la palabra profética con amor reverente, y al ser restaurada la iglesia, produce un ejército santo. Amén. Entonces no solamente hubo la degradación, sino también la restauración de la iglesia. Aleluya. Y que Dios quiere mantener a su iglesia restaurada para que este ejército haga la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto
a la palabra profética, es importante que usted y yo estemos claros que la palabra profética no es el conocimiento bíblico por sí solo, sino que la palabra profética hace referencia a la dirección de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra profética? Es la dirección de Dios a la iglesia. A lo largo del tiempo muchos se enfocaron en estudiar la Biblia solamente para tener un conocimiento bíblico, pero la palabra profética, una vez más, repito, es la dirección de Dios, amén, para la iglesia, amén. Y que, mira estos principios que vamos a estar tratando acá, la iglesia, perdón, esta dirección de la iglesia está cuando aclarezca, ¿sí?, el día y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón, basado en 2 Pedro 1:19. Que esta profecía que Dios ha dado, amén, en cuanto a la palabra profética. Pero también creemos que la Biblia, ¿sí?, es la palabra fundamental de Dios. Entonces, una vez más, la Biblia es la palabra fundamental de Dios, amén. Sin embargo, cuando Dios quiere hablar, en el momento actual, ¿sí?, Él usa un canal, escuche bien, usa un canal y transmite su palabra, transmite el encargo, ¿sí?, con base a las Escrituras para su iglesia, para que la iglesia sea iluminada, para que la palabra sea como una antorcha, una luz en el momento presente cuando todo está oscuro. Entonces, la palabra profética es la palabra de dirección de Dios para la iglesia. Y la Biblia es la palabra fundamental de Dios, amén. Entonces, necesitamos de las dos, porque la palabra profética, como va a ser explicada, es con base a las Escrituras. Eso es. Entonces, por un lado, ¿por qué el Señor aclara todo esto? Porque muchos pueden decir, no, yo tengo la Biblia y ahí yo tengo la dirección de Dios. No, pero el principio que Dios ha colocado para direccionar a su pueblo, para direccionar a su iglesia, es que Él usa un canal y inspira a ese canal por medio de las Escrituras para que direccione a su pueblo. Amén. Entonces ese principio es importante que lo tengamos, hermanos, para ser bendecidos, como el Señor nos hablaba. Por medio de la palabra profética va a producir algo en nosotros cuando la recibimos con sencillez, sin retención, hermanos, sin tanta cosa, vamos a ser bendecidos. La palabra va a hacer que arda nuestro corazón para el Señor y para también su voluntad, para que usted y yo hagamos su voluntad. Amén. Ahora vamos a ver unas experiencias que muestran cómo la palabra profética, cuando es hablada por el canal que Dios está usando y usted la recibe, esta palabra produce un ardor en nuestro corazón, un fuego que nos lleva a estar animados, gozosos, hermanos, y también ahí animados para hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces aquí en el versículo, en la cita Lucas 24, del 13 al 27, vemos esta experiencia en donde dos discípulos, después que el Señor es crucificado, amén, ahí van dos discípulos descendiendo hacia Emaús, y en ese camino, lo dice el versículo 13 del capítulo 24, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El 15 dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí vemos que Jesús ya había resucitado en este momento, pero ya no en el cuerpo de antes, sino un cuerpo de gloria. Físicamente era diferente, pero era el mismo Señor Jesús. Sin embargo, sus ojos dice que estaban velados para que no los reconocieran, pero Jesús iba con ellos. Amén. También los estaba enseñando allí, allá a depender de la presencia invisible, pero bueno, este no es el punto. El asunto era que Jesús iba caminando con ellos y al escuchar las palabras del Señor Jesús, explicándole conforme a las Escrituras, porque ahí dice que Él les explicó, ¿sí?, en todo ese versículo, en todos esos versículos, le estaba explicando, hablando conforme a Él, a Jesús, con base a las Escrituras. Algo sucedió cuando el Señor, pero ellos estaban, ¿qué?, escuchando de manera atenta, hermanos, estaban escuchando atenta ese canal que Dios estaba usando allí, ¿sí?, que era el mismo Señor Jesús, pero como profeta allí hablándole, y que recibieron esa palabra,
Amén. A Jesús, recibieron el hablar vivo de Jesús, perdón. ¿Y qué pasó? Algo fue producido en su corazón. Dice así, el versículo 32 dice, y se decían, después que Jesús estuvo con ellos, partió el pan, ¿sí? Dice así, el 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces, la palabra profética es el hablar vivo de Dios, pero cuando usted y yo la recibimos, hermano, creyendo, sin retención, sin filtro, hermanos, porque es el hablar vivo de Jesús, que produce en nosotros un ardor en nuestro corazón. Si usted y yo estamos escuchando la palabra profética y no está produciendo un ardor en nosotros, necesitamos revisarlo, porque la palabra profética produce eso, un ardor en nuestro corazón, un fuego que nos lleva, hermano, a estar alegre, que nos lleva a hacer la voluntad del Señor, que nos lleva a estar seguro, amén, en lo que hemos recibido. Si eso no se está produciendo en tu corazón, entonces necesitamos revisarlo, porque la palabra profética produce un ardor en su corazón y en mi corazón, amén. La otra experiencia que podemos ver es en Hechos, en Hechos del 26 al 35, podemos ver otro hecho, una experiencia donde Felipe, hermanos, fue enviado para atender un etíope. Aquí el versículo 27 dice, perdón, el 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Mire, había un etíope inquieto allí para adorar, ¿sí?, al Señor Jesús. Sin embargo, dice, volvía sentado, él estaba en su carro y leyendo el profeta Isaías, estaba ahí leyendo el profeta Isaías, estaba leyendo ahí el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Dice él, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí Felipe le explicó, le habló sobre el Señor Jesús, le habló, hermano, le explicó las Escrituras, le dio el hablar vivo del Señor allí, ¿sí? El hablar vivo de Dios conforme a las Escrituras. Y esto produjo, hermano, le predicó el Evangelio y produjo algo maravilloso. El etíope entendió, fue aclarado, tomó la decisión de ser bautizado, hermano, y ya el etíope no fue el mismo. Cuando él estaba leyendo las Escrituras no entendía. Y cuando uno no entiende algo, su corazón está triste. Pero cuando le fue hablada la palabra profética, hermano, porque él estaba leyendo las Escrituras, pero no la entendía. Ese es un principio que el Señor quiere mostrarnos aquí, hermano. Usted y yo podemos tener la Biblia debajo del brazo, tenerla allí, pero las Escrituras, sin la revelación, que es la palabra profética, hermano, nosotros no entendemos o podemos darle una interpretación errada, que es lo que Dios quiere librarnos, para que no entremos en degradación. Y al contrario, cuando recibimos la palabra profética, no solamente arde en nuestro corazón, hermano, no solamente arde en nuestro corazón, sino también quedamos como el etíope, cuando entendió. El versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso, aleluya. El eunuco, hermano, quedó gozoso porque entendió las Escrituras, hermano, por medio de la palabra profética ministrada por Felipe allí. Amén. Entonces vemos este principio. La palabra profética produce un ardor en nuestro corazón, pero también, hermano, la palabra profética produce gozo en nuestro corazón. Amén. Para que podamos, hermano, hacer la voluntad de Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora continúa nuestro hermano.
Alabado sea el Señor. Como compartía nuestro hermano, ese punto, el primer punto en cuanto a la palabra, dice que, como compartía el hermano, la palabra hace arder nuestro corazón. Es un punto, el primer punto en cuanto a la palabra. Y eso sucede cuando la palabra es hablada con vida y los que lo están escuchando están atentos a ella. Hace que la palabra haga arder nuestro corazón. Y seguimos con el otro punto en cuanto a la palabra. Dice aquí, Señor Jesús, la palabra que bendice y restaura nuestra condición. Eso es otro punto importante. La palabra que bendice y restaura nuestra condición. Para esto tenemos un versículo de base para poder seguir disfrutando en cuanto a esto. Miramos a Isaías 55, 8, 11. Voy a leer y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Aquí vemos que su camino y sus pensamientos están por encima de nuestros caminos y nuestros pensamientos. Alabado sea el Señor. Seguimos leyendo el versículo 10. Dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Señor Jesús, este versículo muestra unos principios muy importantes. Dice, nos muestra que no podemos medir ni evaluar los pensamientos y los caminos del Señor conforme a los nuestros. Señor Jesús, porque sus pensamientos y sus caminos, dice aquí, Señor Jesús, tiene un estándar superior que nuestros caminos y que nuestros pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Avanzamos aquí a otro punto. Dice, la obra de Dios es realizada por la palabra, y Dios actúa así como la lluvia y la nieve que cae del cielo con un objetivo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el objetivo de la lluvia? Cuando cae la tierra, dice, para regar la tierra, hacerla germinar y hacerla producir fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Así es la palabra. Su palabra no es una poesía o filosofía. Es para producir algo práctico. Su palabra necesita producir algo en nosotros para cumplir el objetivo para la cual fue enviada. Señor Jesús, mire que la lluvia tiene un objetivo. La lluvia, cuando cae la tierra, para regar la tierra, para hacerla germinar y fructificar. Pero su palabra también tiene un objetivo. Bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús, su palabra tiene que fructificar en usted y en mí. Si nos hablaba el Señor en esta semana. Dice, en este tiempo estamos bajo la bendición de Dios. Aleluya. Recibiendo la palabra en la medida adecuada. ¿Por qué adecuada? Dice, si la lluvia es poca, la tierra queda seca y la plantación muere. No hay cultivo, porque fue muy poquita. Una tierra bien árida, se necesita que caiga buena agua, que moje la tierra y pueda haber fruto. Señor Jesús, si la lluvia es demasiado, hay inundación y hay desastre. Tampoco hay cultivo, tampoco hay fruto. Por eso, repito, estamos bajo la bendición de Dios, recibiendo la palabra en la medida
adecuada. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Miremos un libro, ahora miramos el libro de Joel, capítulo 2, versículo 21 al 25. Aquí vemos el deseo de Dios de restaurar y bendecir a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y comienza hablando el Señor a la tierra y le dice: alégrate, tierra. Se dirige a los animales, a los árboles. Pero en el versículo 23 el Señor se dirige a Sión. Dice: alégrate. Mira que dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia y a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como el principio. La era se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Mira ahora el 25. Se esconde una profecía. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Sí, amén. Oh Señor Jesús, estas plagas vinieron y trajeron destrucción al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor dice que va a bendecir este pueblo. Pero en este tiempo, el Señor también, esa profecía llega a nosotros. El Señor va a restaurar a la iglesia. Va a traer bendición a la iglesia por medio de su palabra. No es por otro medio. Va a traer bendición a la iglesia en este tiempo por medio de su palabra. Que Dios lo bendiga. Y aquí sigue el hermano con el encargo. Amén, gracias al Señor, hermano. Esta palabra que trae el Señor nos ha alentado mucho, hermano, a seguir, hermano, como Dios quiere que sigamos entrelazados con este tejido de amor que Dios está formando, amén, a través de su iglesia, amén, a través de su palabra profética. Hermano, gracias al Señor porque Dios quiere que estemos limpios y entrelazados por la palabra profética, aleluya. Hermano, Dios quiere hacer una limpieza en el hombre. Y esa limpieza la hace el río de la gracia, amén, que viene a través de la palabra profética. Pero hermano, a través de este limpiar, vemos que el hombre en el huerto de Edén tuvo una consecuencia, una tragedia que todos sabemos que fue la caída del hombre. Esta tragedia ocasionó algo, hermano, de que el hombre, su mente humana fuera corrompida a través de la consecuencia que el hombre pasó en el huerto de Edén al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La mente del hombre fue contaminada totalmente. Hermano, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. El enemigo de Dios es muy astuto, hermano, y quiere que nuestra mente sea corrompida, sea dañada. Pero Dios, hermano, a través de su palabra, ahorita vamos a dar la solución. Dios quiere limpiarnos, amén, por completo, y que nosotros tengamos una mente de Cristo transformada, aleluya. Pero mire lo que pasó en el huerto, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermano, el enemigo de Dios siempre busca las artimañas, siempre busca que el hombre, el ser humano, piense
no en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo, y nos va corrompiendo lentamente, a medida de que Satanás pone duda en nuestra mente. ¿Duda en qué? En la palabra profética. ¿Será que lo que estamos viendo a través de la inmersión de la palabra, de los gritos de guerra, de la palabra profética, será que esto es de Dios? Hermano, cuando pone duda en su mente y en mi mente, hermano, allí el enemigo está haciendo el trabajo lentamente. Usted no lo está percibiendo, pero él está operando. Hermano, y no debemos dejar que el enemigo invada con dudas nuestra mente. Necesitamos ser libres. El Señor decía de que necesitamos volver a la sencillez. Hermano, a través de esto, hermano, si somos sencillos y puros, seremos grandemente bendecidos por el Señor. Hermano, gracias al Señor, porque hoy necesitamos ir delante del Señor y decir: Señor, si no me parece esto, Señor, ayúdame. Yo quiero creer y obedecer. Hermano, si usted todavía no entiende sobre la inmersión, sobre el grito de guerra, hermano, simplemente usted diga: Señor, quiero creer y obedecer. Hermano, que el resto lo hace el Señor en usted. ¡Aleluya! Eso me impresionó de este punto. Seguidamente, el hombre, a través de desligarse de la verdad, que es el mismo Cristo, hermano, el hombre en sí entró en un vacío enorme. Ese vacío enorme, vino Satanás y llenó ese lugar, generando mentira, generando envidia, odio. El hombre fue lleno de tantas cosas, hermanos, negativas, hermano, y perdió la sencillez y la pureza. Hermano, gracias al Señor, porque mire el resultado que ocasionó en Efesios capítulo 2, versículo del 2 al 3. Estábamos en esta condición, hermano, cuando el hombre cayó. Dicen: los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, esto ocasionó por el vacío que entró en el hombre. Todo esto, éramos desobedientes, hacíamos la voluntad del enemigo. Pero hermano, Dios quiere restaurar, Dios quiere entrelazarnos con este tejido de amor. A través de la caída, Dios puso un principio en el hombre. Era de amarnos los unos a los otros. Gracias al Señor por 1 Juan, donde el Señor dice que necesitamos, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Hermano, Dios a través del hombre planeó de que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Pero vemos que el enemigo quiso frustrar el plan de Dios y metió, como yo les dije ahorita, el odio, la envidia, el resentimiento, y todo eso fue el daño que ocurrió el enemigo de Dios. Pero gracias al Señor, hermano, porque Dios quiere que nosotros podamos encontrar a través de la palabra profética la solución. Hermano, los ríos de gracia que están fluyendo hoy nos ayudan a ser limpios de todas estas cosas que metió el enemigo. Hermano, a través de la inmersión de la palabra, a través del disfrute que usted tenga personal, en su trabajo, en su vivir, hermano, esos ríos están limpiándonos y nos están transformando. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere formar entre nosotros ese tejido de amor. Y para terminar, el Señor decía de que necesitamos hacer un traslado de casa, una mudanza. Antes estábamos
en la potestad de las tinieblas, engañados por el enemigo, pero hoy estamos en la nueva casa, aleluya, donde está la justicia, la santidad, la pureza, la gloria del Señor. Hermanos, Dios quiere que nosotros nos revistamos de todo eso para que el mismo Señor, como esos ríos de agua viva, nos llenen y podamos ser transformados por su palabra profética. Alabado sea el Señor. Ahora continúa nuestro hermano Héctor para seguir en el río de agua de vida. Aleluya. Aleluya. Jesús es el Señor. Gracias al Señor, de verdad. Esta palabra que nos ha venido dando tanta dirección, tanta luz. En verdad, el Señor sabe por qué permitió que volviéramos a la semana séptima. Porque hay muchos puntos allí que de pronto no logramos ver. Y por eso este tema de la degradación y la restauración de la iglesia es bastante profundo. Gracias al Señor que hoy nosotros tenemos la palabra profética, el hablar de Dios. Esta palabra hoy nosotros hemos visto cómo Dios la está extrayendo de la Biblia, las Escrituras. Esto vemos allí para que esta palabra sea real en nosotros, es inspirada por el Espíritu. Amada iglesia, esta palabra para que tenga realidad en nosotros es inspirada por el Espíritu. Por eso Dios ha usado en cada era a su canal, a su apóstol, a su profeta, y como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Dios usó a Pablo para que hoy nosotros pudiésemos recibir esta revelación, pero también necesitamos ver un asunto muy serio que hubo allí con Pablo. Muchos hombres, ideologías, cosas allí interminables que acarreaban disputas, quisieron estorbar aún en este plan que Dios tiene con nosotros, su iglesia. Entonces allí nosotros vemos que muchos se levantaron en contra de Pablo. También en esta era está sucediendo que muchos se están levantando en contra de esta palabra profética, esta palabra pura, esta palabra que cambió nuestras vidas, esta palabra que nos está conduciendo al reino de Dios. Y allí nosotros vemos que el apóstol Pablo fue encargado por Dios para ministrar, dispensar la gracia de Dios. Pero otros sigilosamente, sin entrar por la puerta, se infiltraron en las iglesias para criticar. Mire, iglesia, para criticar. Muchas veces nosotros también hemos hecho así, que Dios nos perdone, porque no somos nadie para criticar esta palabra que Dios hoy está dando para nosotros, su iglesia. Solo estamos para obedecer. Madre iglesia, estamos para obedecer la palabra profética que Dios nos está trayendo a través de su hablar. Entonces, esta palabra que se nos dio a nosotros, necesitamos llevarla a muchas ovejas que están esperando para también salir de la condición en la que estábamos nosotros. Muchos, Dios quiere que vengan a su iglesia a disfrutar, a experimentar, porque hoy nosotros tenemos que estar claros que teniendo esta palabra no podemos desconocer que hay ladrones para distorsionar, para desviarnos a nosotros. Entonces, gracias al Señor, aquí en Gálatas, capítulo 1, versículo 7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sabemos, amada iglesia, que nosotros hoy llegamos a la iglesia con una condición del pasado lamentable en nuestra alma, que muchas veces se opone para que el plan de Dios avance. Nuestra alma, nuestra forma de ser, nuestro viejo hombre, pero gracias al Señor que hoy nosotros estamos viendo cómo este río está fluyendo a través de la conexión de Cristo en Dios para conectarnos a nosotros. Cristo como el conector viene a conectarnos a nosotros y por eso su palabra hoy está fluyendo. Necesitamos de verdad mirar allí que nosotros muchas veces necesitamos, amada iglesia, confesar en Dios todo lo que nos perturba, estorba, nos distrae, nos entretiene. Voy a leer con ustedes en este párrafo de la página 115. Dice, para evitar eso,
necesitamos dejar que el Señor habite en nuestro corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, miren esta oración que el Señor nos está dando aquí como luz, dice, invitemos al Señor a entrar diciendo, Señor, tú ya te hiciste cargo de mi espíritu, pero solo tú, Señor, sabes cómo mi alma todavía tiene problemas. El viejo hombre aún está en ella. Por eso te invito a entrar en mi corazón, entrar en mi mente y encargarte de mi alma. Señor, mi mente aún está llena de la vanidad de mis pensamientos. Por eso ven a llenarla con tu realidad. Llena también mis emociones, porque ellas son tan frágiles en toda la presión que hay en el mundo. El vacío que siento ha fragilizado mis emociones. Líbrame de la depresión, de la angustia y el pánico. Todo eso es el resultado del vacío, de la falta de tu verdad y la realidad en mí. Hermanos, de verdad, hoy nosotros necesitamos mantener en el Señor nuestras oraciones, porque muchas veces queremos hacer cosas buenas por nosotros mismos y de verdad el Señor hoy nos muestra un camino para mantenernos en esta palabra profética. El Señor nos muestra un camino. Hermanos, la inmersión. Yo he preparado una inmersión aquí en el Espíritu que el Señor me da. Dice, la palabra profética es el hablar de Dios. La palabra profética es el hablar de Dios. Las ovejas oyen el hablar de Dios y entran. Las ovejas oyen el hablar de Dios y entran. Hoy necesitamos hacer inmersión de la palabra. Hoy necesitamos hacer inmersión de la palabra para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Madre Iglesia, que de verdad esto pueda ser el vivir que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Hoy Dios está restaurando a su iglesia. Hoy Dios quiere llevarnos para su reino. Que el Señor nos ayude a poder avanzar, a poder ser prácticos cuando salimos a las calles, a llevar esta salvación y a encontrar nuestra propia cura. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Amén, Jesús es el Señor. Hermano, de verdad, hoy la inmersión en la palabra profética, hermano, nos lleva a cambiar hasta de cultura, de nuestros malos hábitos, de nuestra manera de vivir. Hoy la palabra profética, por medio de la inmersión, hermano, nos lleva a renovar nuestra mente. Ayer, hermano, en el en vivo del hermano Pedro Don con nuestro hermano Daniel Matt, resaltaban la importancia de la inmersión en la palabra profética. Hermano, en proclamar, en repetir. Dios desea que la palabra hoy sea inculcada en nuestro corazón, que no sea un conocimiento, sino que llegue a ser real para nosotros. Por eso la palabra de Dios es para los obedientes. Y cuando somos obedientes, hermanos, somos felices porque hacemos la voluntad del Señor. Hermano, el Señor también continuaba en cuanto a esta semana, amar la palabra. Tener amor reverente en la palabra. Hermano, y el Señor nos mostraba la importancia en los tiempos anteriores, hermano, cuando estaba el apóstol Pablo, la palabra era dada. Iniciaba por Pedro, la iglesia tuvo un inicio bajo el liderazgo de Pedro, continuó bajo el liderazgo de Pablo y subía, hermano, poderosamente, grandemente, cuando estuvo bajo la conducción de Pablo. Hermano, pero ocurrió algo, hermano, en cuanto a eso. Primer paso, hermano, era de que Pablo, hermano, tenía una gran comisión. Hermano, y eso lo podemos ver en Colosenses 1:25. Dice el Señor, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo, hermano, era usado por Dios. Dios le dio la revelación de la economía, del plan de Dios. Y Pablo, hermano, cumplidamente, hermano, anunciaba la palabra de Dios.
Hermano, pero ocurrió algo. Y ocurrió que comenzaron a entrar otras palabras, otras enseñanzas, otro tipo de hablar. Hermano, y ahí es donde viene la advertencia para no caer en la degradación, para no caer en esa condición. Hermano, y nosotros necesitamos tener claro, necesitamos estar, hermano, cimentados de que hoy Dios nos ha dado un portavoz, hermano. La palabra de Dios por medio de un portavoz, de un canal, así como en los tiempos de Pedro, así como en los tiempos de Pablo. Hermano, hoy en estos tiempos, en esta época, Dios nos ha dado su portavoz, nos ha dado el canal, al apóstol, que habla Dios por medio de ese canal. Algo que ocurrió en ese tiempo, como decía el Señor, fue que ellos no percibieron que la preciosa palabra hablada por Pablo, en realidad era la palabra de Dios y no la suya. ¿Cómo comenzó la degradación? No percibieron que la palabra hablada por Pablo en realidad era la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos un portavoz y hoy nosotros no vemos al hombre, no vemos a nuestro hermano Pedro, lo honramos, lo bendecimos, pero hoy nosotros necesitamos tener claro que es el portavoz, que es el canal, que no son sus palabras, sino que yo necesito ver que es la palabra de Dios que está siendo dada a través del canal de su portavoz, hermano, y nada nos puede engañar, porque si no tenemos claro eso, hermano, comenzamos a prestar atención a otras palabras. Palabras entraron de la filosofía griega, otras palabras que no llevan a hacer la voluntad del Señor. Hermano, por eso el Señor nos mostraba en 1 Timoteo 1:3, cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Mire la preocupación, hermano, no enseñen, no escuchen. Hermano, en ese tiempo escuchar a Pablo era escuchar al mismo Señor. Hermano, la palabra profética, la palabra que da dirección, aquella palabra que nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Hoy en estos tiempos, hermano, hoy la palabra que está siendo revelada a través del portavoz, hermano, es aquella que nos da vigor, es aquella que nos lleva a hacer la voluntad del Señor, es aquella palabra que nos da dirección. El Señor nos decía textualmente, es la palabra profética de Dios para dar dirección a la iglesia. Esas enseñanzas diferentes, aparte de distraerlos, no producen la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la otra palabra nos distrae. Pero ¿qué ocurre? Que estas enseñanzas, griega, judía, hermano, no produce la obra de Dios. La única palabra que produce la obra de Dios, hermano, es la palabra profética. Hermano, la palabra hablada a través de su canal, del portavoz. Hermano, y nosotros necesitamos tener esto bien claro. En 1 Timoteo 1:5 también el Señor nos decía, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermano, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermano, Pablo tuvo que abrir su corazón para que se pudiera ver, hermano, que él no estaba por intereses propios. Él no estaba, hermano, para darse a conocer, exaltarse, no era ni político, él no le debía favores a nadie. Hermano, él solamente era un dispensador que anunciaba cumplidamente la palabra de Dios. El Señor nos decía, él no era político, no le debía favores a nadie, no buscaba agradar a los hombres, sino que era fiel a Dios y a la comisión que recibió de él. Por eso Pablo pudo decir, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. En él había, ¿qué, hermano? Pureza y de buena conciencia. Hermano, de buena conciencia y de fe no fingida. Hoy tenemos un portavoz, hermano, que no es político, portavoz que no le debe favores a nadie, que no busca agradar a los hombres, sino que es un portavoz que es fiel a la palabra de Dios.
Hermano, y el Señor nos culminaba y nos decía, hoy, para salvar a la iglesia de la inminente degradación, hermano, se necesita de la palabra profética. Hermano, para nosotros ser libres de la degradación se necesita de la palabra profética. Y no solo aquellos que aman la palabra, sino aquellos que respiran también. Uno que respira es un cómplice, un parcero, uno aquel que está unido al corazón del portavoz, uno que está unido, hermano, al corazón del Señor. Hermano, por eso el Señor, ya culminando Filipenses 2, hermano, el Señor nos decía en el versículo 19, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, mire, este colaborador, este cómplice, este parcero, este que respiraba las mismas cosas, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermano, necesitamos amar la palabra, amor reverente a la palabra, pero así también necesitamos respirar la obra del Señor. Aquellos que aman, aquellos que, hermano, tienen ese ardor, respiran las mismas cosas que el Señor quiere hacer en la tierra. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos, dándole continuidad a lo que los hermanos estaban compartiendo a través de esta semana que se llama la degradación y la restauración de la iglesia. Veamos ahora un poco de la historia que el Señor nos está mostrando a través de esta semana. Y vamos a mirar que la palabra que trae la orden del Señor. La palabra que trae la orden del Señor. Bueno, hermanos, resulta de que nosotros a través de la historia de la iglesia, ella nos muestra ricas experiencias y lecciones que quedaron como un legado para la posteridad. Lamentablemente, muchos ignoran lo que ha pasado en los últimos 20 siglos de la historia. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente en el siglo II, después que murieron todos los apóstoles, comenzó el inicio o el periodo de la iglesia en Esmirna. Desde Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, nosotros podemos ver, hay una historia de cómo la iglesia pasó por un periodo fuerte y donde comenzó lo que se llama la degradación de la iglesia, que era lo que Henry estaba hablando y los siervos también estaban hablando, porque íbamos a ver el causal, vamos a ver el síntoma y vamos a ver también la cura para la enfermedad, llamémoslo así. Entonces, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, nosotros vemos este periodo, una persecución contra la iglesia, ¿cierto? Muchos cristianos fueron martirizados, estaban en medio del imperio romano por estar en medio de ese imperio, ¿cierto? ¿Qué pasó? Sufrieron mucho, hubo mucho sufrimiento y comenzó lo que se llama la decadencia espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como ya lo había mencionado, el último apóstol que había era el apóstol Juan. Este murió, este falleció, entonces ya no había más la administración de la palabra profética, así como los siervos estaban hablando ahorita. Esto dio un giro y la iglesia entró en decadencia o en la carencia de la iglesia. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, hermanos, como primer síntoma de la enfermedad, nosotros vemos de que el apóstol Pablo dejó una instrucción a través de la palabra. ¿Cuál fue la instrucción que él dejó? De que una cosa son los apóstoles, otra cosa son los ancianos, otra cosa, o lo mismo es los obispos, ¿cierto? Los presbíteros, todo esto es lo mismo, es una misma persona. Pero entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Que en el siglo II, nosotros vemos de que como ya no había más el hablar profético por medio de los apóstoles, entonces los ancianos, como eran tantos y las iglesias eran muchas, comenzó entonces a ver lo que se llama el hablar apostólico, pero de los ancianos, o los ancianos de las iglesias tomaron esta autoridad que nadie se las había dado. El Espíritu no había mandado nada de esto, pero como ya no había el hablar profético, entonces ellos tomaron esta secuencia y entonces ¿qué hicieron, hermanos? Ellos comenzaron a dar órdenes, a guardar,
¿cierto?, en las enseñanzas de los apóstoles. Digamos que ellos se preocuparon por guardar estas enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles, y digamos que eso fue lo único bueno que pudieron hacer. ¿Qué fue el síntoma de la enfermedad, hermanos? De que, bueno, la Biblia primeramente, para poder entrar en este punto, ¿qué hicieron ellos? Ellos comenzaron y colocaron a los ancianos como apóstoles. No siendo así, o no era la orden bíblica. Un anciano, ya sabemos, que es un hermano que tiene mayor crecimiento de vida, que es el que Dios escoge, ¿cierto? Pero para tener autoridad, ¿de dónde? En la iglesia local. Un obispo, ¿qué hace? Un obispo lo que hace es que sobrevé. Un obispo es aquel que fue colocado no para tener jerarquía o para mandar por encima, sino más bien para supervisar, para ver cómo está el rebaño del Señor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hermanos, como había la decadencia y como no había el hablar profético, entonces cogieron y mencionaron o nombraron entre todos los líderes que habían un obispo. Y desde ahí comenzó el sistema episcopal, comienzo de la degradación de la iglesia. Aquí comienza la decadencia. Entonces, vuelvo y lo repito, como las iglesias eran tan grandes y también habían iglesias pequeñas, entonces ellos comenzaron a hacer politiquería. Todo eso se metió en este sistema. ¿Qué hicieron? Cogieron las iglesias más pequeñas y escogieron de las más grandes y establecieron ahí al anciano que estaba ahí y lo mencionaron o lo colocaron como obispo. Entonces este era el que tenía el hablar de Dios supuestamente. Hermanos, vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 18. Este es el punto, o este viene siendo la solución, o este viene siendo la cura para la enfermedad de este síntoma de la decadencia que había en esta época. En Proverbios 29, 18 dice que el pueblo sin profecía, el pueblo que se desenfrena, mas el que guarda la ley que es bienaventurado. La versión King James es una versión que me gusta más. Dice lo siguiente: un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos la aplicación de esta palabra. Hermanos, nosotros sin la palabra profética, así como decían los siervos, hermanos, no vamos a tener una antorcha que nos alumbre, no vamos a tener una guía, no vamos a tener la luz, no vamos a tener dirección. Hermanos, no vamos a tener, como decimos hoy en día, un GPS, como nos los muestran también en el celular. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Nosotros necesitamos la palabra profética. Avanzando un poco para darle paso a mi hermano, nosotros vemos de que el apóstol Pablo, ¿cierto? O la autoridad que tenía el apóstol Pablo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, no es una autoridad que él tenía para destrucción, sino ¿para qué? Para edificación. Él estaba preocupado por la edificación de la iglesia, él no quería que por lo menos las iglesias se perdieran, sino que cuando había un problema, cuando habían esta clase de síntomas, cuando se presentaban estas otras enseñanzas, ¿él qué hacía? Como tenía la autoridad apostólica, él mandaba a un Timoteo. Y este Timoteo que corregía a las iglesias, como en el caso de la iglesia en Éfeso y la iglesia en Filipos. Él podía contar con esto. Hermanos, avanzando ya para terminar, nosotros vemos también otra aplicación aquí a través del ejemplo del Antiguo Testamento. En Números, nosotros vemos de que Dios, ¿cierto?, cuando mandaba a las tribus de Israel, ¿qué hacía Él? Él se manifestaba por medio de una nube. Si la nube descendía y se quedaba quieta, el pueblo se tenía que quedar quieto. Si la nube avanzaba y se movía, el pueblo también tenía que avanzar. Entonces ellos no hacían lo que les daba la gana, las tribus no cogieron una para un lado, otra para otro lado, y no se distorsionaban. No, señor, había un hablar. Ese hablar era el que Dios transmitía a través de la nube por medio de Moisés, donde él escogió un profeta. En el Nuevo Testamento que tenemos nosotros, hermanos, según lo que dice el Espíritu, en Hechos capítulo 2, nosotros tenemos el hablar del Espíritu cuando él escoge de entre todos los ancianos de la iglesia en Antioquía a 2, para que estos salgan a hacer la obra. Entonces ahí estaba el hablar del Espíritu. Dios escogió a Pablo, Dios escogió a un Pablo, ¿cierto? Y este fue el que hablaba y este era el que determinaba el hablar de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasó aquí? Hermanos, nosotros vemos de que con el obispado o con los obispos, con la distinción que había entre el clericalismo, ¿cierto? Se metió ¿qué? La jerarquía.
esto dañó completamente la iglesia, perdió completamente la visión, ¿cierto? Se tomó otro rumbo. ¿Por qué? Porque la decadencia era porque no había la palabra profética. Entonces, hermanos, que nosotros podamos obedecer a la palabra profética, que nosotros podamos estar sumergidos, que podamos obedecer, hablar, hermano, lo que Dios ha escogido, los siervos o el siervo que Dios ha escogido, para que sigamos hacia adelante. Jesús es el Señor, hermanos. Hoy, hermanos, ya terminando con el encargo, aleluya, el Señor nos está dando esta semana. El Señor nos terminaba hablando, hermanos, de como nuestro hermano Johnny nos compartía, la degradación de la iglesia porque se perdió la palabra profética, porque se perdió la dirección, ¿cierto? Entonces vemos allí, hermano, de que se perdió el hablar profético, pues las iglesias quedaron sin rumbo, quedaron sin dirección. Y dice aquí que con la ausencia de los apóstoles, consecuentemente, dice que cayeron en el engaño del enemigo. Dice, fue introducido la iglesia a la jerarquía. Entonces, debido a la pérdida de la palabra profética, a la dirección que Dios daba a través de Pedro, de Juan, en el siglo II, vemos allí, hermano, de que entró la jerarquía. Dice que algo que hizo mucho daño en la iglesia. Dice que, hermanos, allí comenzó las disputas, ¿cierto?, por las posiciones, porque eso está en nuestra naturaleza caída. Dice que el hombre comenzó, hermanos, a amar la posición. Dice que hermano, comenzó la disputa por el poder, comenzó el amor por los cargos, comenzó, hermano, la preeminencia. Dice allí, hermano, de obtener el primer lugar. Todo esto se dio, hermano, porque la iglesia inmediatamente perdió, hermano, la dirección, el hablar profético. Entró la jerarquía que causó mucho daño, comenzaron los niveles en la iglesia, aparecieron los niveles, hermanos, y comenzó la disputa por el poder. Entonces esto dio origen a un sistema clerical, como decía nuestro hermano. Eso lo tomaron como modelo del judaísmo, porque ¿qué era lo que quería el Señor? El Señor quería era que su pueblo le sirviera, ¿cierto? El Señor quería que su pueblo le sirviera, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos comenzaron a adorar el becerro de oro. ¿Y qué le tocó hacer al Señor? Le tocó escoger una tribu. Dice que allí la tribu de Leví, para que le sirviera. Algo que en el corazón de Dios estaba, era que todos nosotros le sirviéramos a Él. Y pues le tocó escoger esa tribu allí, en consecuencia de que el pueblo comenzó a adorar el becerro de oro. Entonces, hermano, ahí entró esto, el sistema clerical. Dice allí que los padres apostólicos, ellos no, hermano, no sostuvieron, ¿verdad? No sostuvieron las enseñanzas dada por los apóstoles, ya que ellos solo tenían privilegios, ellos tenían la posición de apóstoles, pero no tenían la revelación de Dios, no tenían la dirección de Dios. Ellos solamente allí tenían la posición, hermanos, de apóstoles, mas no tenían la revelación, no tenían la dirección de parte de Dios. Entonces allí vemos, hermanos, de que este sistema clerical allí fue degradando a la iglesia, hermanos. El judaísmo fue degradándose, y vemos allí de que hermanos, este sistema clerical fue introducido allí, la pelea de posiciones, hermanos, y todo esto. Oh Señor Jesús. Entonces estos padres apostólicos, ellos quedaron fue en los privilegios y se olvidaron de la palabra profética, no sostuvieron las enseñanzas proféticas y solamente se quedaron allí fue con los privilegios. Dice que allí surgieron hermanos peleando, pues peleaban honra, dice que reclamaban honra, como el Señor hablaba a través de nuestro hermano. Surgió el obispado, hermanos, y solamente ellos peleaban honra allí. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos, aleluya. ¿Y qué sucedió, hermano? En consecuencia, pues como la palabra profética, hermano, no fue sostenida por los padres apostólicos, allí se perdió el gobierno de Dios, se perdió el gobierno del Espíritu en la iglesia, hermano, porque se perdió, hermano, por parte de los padres apostólicos, se perdió, hermano, allí el hablar profético, se perdió la dirección profética y se perdió inmediatamente en la iglesia, entrando en degradación, la iglesia en Esmirna, se perdió, hermanos, allí el gobierno del Espíritu, el gobierno de Dios. Oh Señor Jesús. Hermano, y el Señor continuaba hablando en Pérgamo. Dice allí que cuando la iglesia pues ya entra a la época, a la era de Pérgamo, allí, hermanos, sí, pues ya la iglesia comenzó a decaer más y más. Allí la iglesia se junta con la política.
Dice que allí que el emperador Constantino abrazó la fe, abrazó la iglesia, Señor Jesús, y dice que esto que, hermanos, estos maestros que reclamaban honra, dice que allí ellos recibieron doble reconocimiento. Señor Jesús, dice allí que ellos recibieron doble reconocimiento. El Señor nos lleva a Mateo 23:2. Vamos a Mateo 23:2. Señor Jesús, y dice, hermano, dice, y en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, ¿cuál era la cátedra de Moisés? Era el lugar donde el apóstol, el que iba a recibir la palabra profética, el que iba a recibir la revelación de Dios, el que iba a recibir la dirección de Dios, era el que se tenía que sentar, hermano, en la cátedra de Moisés. Pero ¿qué sucedió allí? Que se sentaron los maestros, se sentaron los escribas y se sentaron los fariseos. Hermano, ellos no tenían, hermanos, la revelación profética. Ellos no tenían, hermanos, el hablar profético. Y ellos solamente tenían doctrina, ellos solamente tenían conocimiento y comenzaron a gobernar la iglesia así, hermano, en ese estado. Oh Señor Jesús, hermano, sin la palabra profética, sin la revelación profética, sin la dirección profética, estos maestros que reclamaban honra, más honra, hermano, comenzaron allí, hermanos, a dirigir la iglesia solamente con doctrina, solamente con conocimiento, hermanos, sin la dirección profética, sin el hablar profético, sin la revelación profética de Dios. Entonces, hermano, vemos allí que la iglesia comenzó a decaer más y más y más, hermano. Luego entra Tiatira. Ahí sí fue verdad que la iglesia cayó al fondo, hermanos. La iglesia en Tiatira, donde, hermanos, surgen las aberraciones más grandes que se ha producido en la historia de la iglesia. Hermanos, surgió el sistema papal, surgió el obispado, el arzobispado, los cardenales. Hermanos, todo esto, hermanos, surgió allí en la iglesia en Tiatira. Oh Señor Jesús. Hermano, pero dice en Apocalipsis 2:23, dice que el Señor en medio de todas estas eras, de todas estas épocas de degradación de la iglesia, el Señor guardó la línea de la vida. Aleluya, porque en medio de todo esto, hermano, toda esta degradación que hubo, hermano, en la iglesia, dice que el Señor guardó la línea de la vida. Quiere decir que el Señor, en medio de todo esto, había un remanente. Hermano, había un remanente allí. En Apocalipsis 2:23 dice que los demás, ¿quién eran los demás? Dice los que no se unían a esta doctrina degradada, los que no se unían, hermano, a esta doctrina, hermano, que no tenía nada que ver con el hablar profético. Estos demás era el remanente, hermano, que el Señor separaba en medio, hermano, de esta degradación en las épocas, en las eras, hermano, de degradación de la iglesia. Entonces, aleluya, hermano, porque el Señor guardó la línea de la vida, aleluya. En medio, hermano, de toda esta degradación de la iglesia, el Señor guardó un remanente, hermano, un pequeño remanente allí, hermano, que no se unía a esto. Hermano, dice que luego surgió la iglesia en Sardis. Dice que fue una reacción para restaurar la iglesia, pero aún, hermano, cargó muchos errores. La iglesia en Sardis dice que el clericalismo siguió con sus ritos y ceremonias. Dice que no había palabra profética, que era lo más importante para llevar la dirección de la iglesia, para llevar al pueblo de Dios. Dice que, hermano, allí surgieron, hermano, muchas denominaciones, ¿verdad? Allí surgieron muchas denominaciones. El pueblo de Dios se dividió. Oh Señor Jesús, dice, aún así el Señor conservó la línea de la vida, aleluya, gloria al Señor, hermano. Aún así el Señor conservó la línea de la vida, hermano. Había un pequeño remanente allí, hermano. Oh Señor Jesús, aleluya, guardó un grupo de vencedores, hermanos. Oh Señor Jesús, en medio, hermano, de todo esto que acontecía en esta era, hermano, en esta época de la iglesia. Aleluya, hermano, pero aleluya, porque llegó nuestra vez, aleluya, gloria al Señor. Escríbalo allí. Llegó nuestra vez, hermano. Ha llegado la iglesia en Filadelfia. Hoy somos privilegiados en esta hora porque usted y yo hemos nacido, hermano, en la era de Filadelfia. Hoy, hermano, somos la iglesia en Filadelfia. Oh Señor Jesús, donde el Señor, hermano, hoy está edificando su iglesia, está edificando su cuerpo, hermanos. Aleluya, para concluir esta era, decía el Señor allí. Hoy, hermanos, el Señor te está edificando su iglesia. Hoy Filadelfia está luchando, hermano, por el reino de Dios, donde usted y yo hacemos parte. Oh Señor Jesús, dice que en el siglo XIX, hermano, allí pues hubieron unos destellos. Dice allí que los hermanos de Moravia se dieron cuenta que este clericalismo, hermano, que este sistema laico
era errado, y ellos, hermanos, inmediatamente, hermanos, comenzaron, hermanos, a ver de que todos éramos hermanos, que necesitamos amarnos los unos a los otros, hermanos, de que necesitamos todos servir al Señor en amor, hermanos, con una sola visión de la edificación, hermanos. Allí comenzó, hermanos, aleluya, la era de Filadelfia. Los hermanos de Moravia, dice que en el siglo XX, en el siglo XIX al final, 18 al final del siglo XVIII y al final del siglo XIX, hermanos, en Inglaterra también los hermanos allí, dice que de Moravia, ellos vieron de que hermanos, somos hermanos los unos de los otros, que necesitamos amarnos, que todos con un mismo sentir, un mismo pensar, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, aleluya, gloria al Señor. Y dice, hermano, que ya en el siglo XX, dice que ya salieron los hermanos unidos. Ya el Señor comenzó allí a través de nuestro hermano Guachimaní, hermanos Winnie Lee, ya comenzaron, hermanos, a salir muchas verdades, dice, pero aún la iglesia no estaba preparada totalmente. Cierto, dice que allí hubieron muchas verdades, pero faltaba la realidad, dice que faltaba la práctica, pero ya allí comenzó a surgir, hermanos, la palabra profética nuevamente. Desde Moravia, hermanos, los hermanos unidos, ya allí comenzó nuevamente a surgir la palabra profética que había desaparecido durante siglos, hermanos, había desaparecido, y allí, hermanos, nuevamente con el hermano Guachimaní, Winnie Lee, surgieron las verdades, hermanos, no, pues no había la práctica, no había la realidad, pero gracias al Señor por nuestro hermano Don Yulán, por el ministerio de este siervo que preparó, hermano, un grupo de vencedores, a un grupo de hermanos, aleluya, hermanos, los preparó, tuvo un arduo trabajo para preparar esos hermanos que hoy está usando en la obra de Dios, aleluya, que son fieles a la palabra profética, que son uno al hablar profético. Ahí están esos siervos, hermanos, allí siendo fieles hoy, hermanos. Muchos cayeron en el desierto, muchos quedaron allí, pero hermanos, oh Señor Jesús, hoy, hermanos, hay hermanos allí, hermanos, vemos que hay hermanos fieles a la palabra profética hoy, que siguen la dirección profética. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque hoy, hermano, tenemos, aleluya, la palabra profética. Hoy tenemos el hablar profético, hoy tenemos, hermanos, las herramientas que el Señor nos ha dado, nos dio a través del hermano Pedro, Don Yulán, pero hoy están siendo potencializadas todas las herramientas, mujeres conectadas, hombre de oración, avanza joven, colportaje dinámico, todo esto, hermano, el Señor lo ha dado. Aleluya, gloria al Señor, hermano, porque hoy Filadelfia está trayendo el reino del Señor. Hermano, el enemigo no está contento, hoy, hermano, el enemigo, hermano, no está contento, es la lucha de dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Hoy hay persecución, hermano, hacia la palabra profética, hermano, hacia el siervo que el Señor está usando, pero hermano, aleluya, porque nada nos va a parar, aleluya, hermano, tenemos la promesa del Salmo 110:3, los jóvenes cayendo como el rocío de la aurora, hermano, los jóvenes, adolescentes, preadolescentes y niños, el Señor usándolos hoy, aleluya, hermano, nada nos podrá parar, aleluya, escríbalo ahí en el chat, nada nos podrá parar porque el Señor está con nosotros, somos imparables, aleluya, escríbalo ahí en el chat, somos imparables, aleluya, gloria al Señor, hermanos. Hoy nosotros, hermanos, vamos a terminar esta era. Filadelfia, unido al hablar profético que resurgió, hermanos, y siendo fiel a la palabra profética, simplicidad, sencillez, obediencia, vamos a traer el reino del Señor a esta tierra. Ahora continúa nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz con unos encargos, 5 minuticos allí, hermanos, invocando, orando, recibiendo estos encargos importantísimos. Aleluya. Amén. Así como terminaba el hermano Pablo, nadie nos podrá parar, hermano. Y hoy somos esta generación final, esta generación que espera al Señor. Amén. Bueno, pero vamos a leer el Salmo 110:3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Hermano, hoy el pueblo de Dios dice que se le ofrecerá voluntariamente. Hermano, estamos en los últimos tiempos, hermano. Por eso el Señor está convocando a este ejército celestial, hermano. Es para que se presente voluntariamente. Amén. Bueno, pero tenemos unos anuncios, hermano, para que usted esté allí orando y esté atento al hablar. Amén. Mañana, hermano, mañana, sábado, hermano, tenemos reunión de oración. El sector A, hermano, el sector A va a estar aquí a partir de las 5:45. Todos los hermanos del sector A, desde Maregua hasta el norte. Amén. Hermano, y todos los hermanos de servicio necesitamos estar aquí. Hermano, los hermanos de servicio necesitamos estar aquí. A partir de las 5:45, hermano. El Señor está llamando, hermano, y es hora de que nosotros podamos atender a este llamado. Amén.
Y para el día de mañana, sábado, el mismo sector A que viene, hermano, necesitan también llenarse de ese espíritu, llenarse del amor del Señor para hacer el aseo. Amén. Hermano, después que se termine la reunión de oración, hermano, los hermanos comienzan a hacer el aseo. Amén. Para el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, el Señor espera a todos los jóvenes de Avanza Joven, hermano, para que estén aquí, hermano, a partir de las 8 para colportaje dinámico. Ellos van a estar aquí con el fin de hacer inmersión en la palabra y salir a las calles. Hermano, esto es lo que el Señor necesita de nosotros, que nosotros podamos darnos a Él, podamos ser simples y obedientes. Amén. Para el día domingo, amén, el Señor nos espera a toda la iglesia para que podamos disfrutar, hermano, de su gran fiesta. Pero cuando hay una fiesta, hermano, nosotros no venimos con las manos vacías, sino que traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos y el mercado de amor. Amén. Hermano, hay una petición muy especial por nuestro hermano Evelio Martínez, ya que nuestro hermano ha tenido complicaciones allí con su cirugía que le realizaron. Vamos a estar orando, hermano, por su pronta recuperación y para que el Señor lo restablezca totalmente. Amén. Vamos a terminar orando para que el Señor siga aún edificándonos y llenando de su amor. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra profética, porque esta palabra es la que está haciendo, Señor, la obra en toda la tierra. Señor, hoy necesitamos, Señor, escuchar tu voz, leer tu palabra, Señor, pero llenarnos de tu amor aún para seguir avanzando. Señor Jesús, gracias por la iglesia, Señor. Gracias por lo que se pudieron conectar, Señor. Aún sigue bendiciendo, pero aquellos que no se pudieron conectar, Señor, dales ánimo pronto, Señor. Dales la voluntad. Señor Jesús, porque hoy está pidiendo, Señor, que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y nosotros como este pueblo, Señor, como tu pueblo, hoy necesitamos, Señor, presentarnos voluntariamente. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra profética, Señor. Sigue cada día avanzando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amém e amém. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por